Buen momento para todos, Padre Víctor Julio Quiseno Montes, Basílica San Judas Tadeo en el Santuario Antioquia. Hoy vamos a tener una breve explicación sobre el profeta Miqueas. Invoquemos la luz del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, instruid la nuestra, haced descender sobre nosotros vuestras bendiciones, danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla, facilidad y abundancia de palabras para expresarnos bien, abrirnos a entrar en la ciencia divina, Jesucristo, dirigir nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a un feliz término, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el itinerario que llevamos sobre los libros bíblicos, hoy continuamos con un libro profético, Miqueas, palabra del Señor que recibió Miqueas. Vamos a mirar cuál es el autor y cuál es el tiempo. El libro se presenta como la recopilación de las predicaciones de un profeta llamado Miqueas, proveniente de la pequeña población de Moreset, al suroeste de Judá, que desempeñó su ministerio profético en el reino judío en tiempos de los reyes Jotán, 734. Habría sido contemporáneo de los profetas Amós y Oseas, del reino de Israel, y de Isaías, del reino de Judá. Miqueas predicó en una época de corrupción generalizada. Importante entender el contexto en el que predicó Miqueas. Una época de corrupción generalizada. Sus discursos se presentan como juicios. Podrían ustedes consultar en sus Biblias Miqueas capítulo 1, versículos del 2 al 4 y capítulo 6 del 1, 2, 7, 9, contra los diferentes grupos, gobernantes y jueces, comerciantes, profetas, sacerdotes y el pueblo en general. A todos ellos le reprocha su ambición por el dinero, la falta de justicia, la opresión de los pobres, el recurso a los hechiceros y adivinos, la idolatría, la violencia, el pecado más generalizado que está en el objetivo de Miqueas. Por ejemplo, el enriquecimiento a costa de los más débiles. Se habla en particular de las balanzas falseadas. Gobernantes y gobernados tratan de acumular riquezas sin prestar atención a los medios. Tal vez, como decimos hoy, en una filosofía maquiavélica. El fin justifica los medios. Quiero entonces resaltar algunos textos sobre los temas que les acabo de mencionar en este momento. En el capítulo 1 encontramos: yo convertiré Samaria en ruinas. El libro comienza con un solemne llamado para presenciar un juicio. El Señor desciende desde su morada celestial para juzgar los reinos de Israel y de Judá, a los que acusa por sus pecados de idolatría y por las riquezas acumuladas injustamente. El profeta se dirige a todas las poblaciones cercanas a su propia patria y les anuncia una invasión de pueblos enemigos.
la destrucción de todo lo que las ciudades tienen como motivo de orgullo es presencia, como el juicio de Dios por las violaciones a los compromisos de la alianza. Por ejemplo, dice en el versículo 1 del capítulo 1, la palabra del Señor que llegó a Miqueas de Mozaret en tiempos de Jotán, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá, visiones acerca de Jeremías y de Jerusalén. Escuchen, pueblos todos, pongan atención, la tierra y sus habitantes. El Señor Dios sea testigo contra ustedes, el Señor desde su templo santo. Porque el Señor va a salir de su morada, descenderá y caminará sobre las alturas de la tierra. Los montes se derretirán bajo sus pies y los valles desaparecerán como cera en presencia del fuego, como agua derramada en la pendiente. Todo esto por el delito de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Delito de Jacob por los pecados de la casa de Israel. Avancemos en los versículos, pasemos al versículo o capítulo 2 mejor, y resaltemos cómo el profeta tiene una denuncia para quienes planean el crimen. Hoy que se habla tanto de bandas organizadas para el crimen, qué bueno atender a esta llamada que nos hace Dios a través del profeta Miqueas. En el capítulo 2 dice, ay de los que planean el crimen, ay de los que planean el crimen, tratan el mal en sus lechos y a pleno día lo ejecutan, porque tienen el poder en sus manos. Codician campos y casas, los roban, los toman a la fuerza, atropellan al dueño y a su familia y su persona y sus pertenencias. Por eso así dice el Señor, miren, contra gente de esta calaña yo también planeo un mal, del que ustedes no podrán zafar su cuello, ni andar con la frente en alto, porque ese será un tiempo de desgracia. Aquel día se entonará una sátira contra ustedes, se recitará un lamento que diga, hemos sido totalmente despojados, Él entrega a otros propietarios las parcelas de mi pueblo, como me las arrebata, le reparte a los invasores nuestros campos. Por eso nadie te tomará en cuenta cuando se reparta la tierra en la asamblea del Señor. Es una denuncia a las amenazas. El discurso está constituido por una serie de oráculos en los que se denuncian los pecados de distintos sectores del pueblo. El Señor amenaza a los que han dejado de lado los compromisos de la alianza. Como dice la misma lectura que leíamos el domingo pasado del libro del Éxodo, el Señor es lento a la cólera y rico en piedad, pero no por ello deja de hacer justicia con el injusto. Estas advertencias, este discurso, el Señor acusa a los jefes del pueblo que por ambición despojan al pueblo de sus bienes y cometen toda clase de injusticias como castigo de sus delitos. Ellos a su vez se verán dispersados y despojados, como ya había sucedido con el profeta Amós en el reino del norte. También fueron despojados, descalificados
desplazados. Vamos a seguir avanzando y podemos pasar al versículo 9 y siguientes, capítulo 2, versículos del 9 en adelante, especialmente hasta el versículo 11. Sión ha sido edificada con sangre. Cuidado con las estructuras de pecado. Recuerden que el profeta, sobre todo, denuncia lo que es el pecado personal, pero también lo que son las estructuras de pecado en la humanidad. Aquí nos pone a reflexionar y pone el dedo sobre la llaga sobre aquellos que construyen grandes edificaciones, que tienen grandes riquezas, pero en el atropello del necesitado, en el ejercicio de la violencia, en el ejercicio de la injusticia, en el desplazamiento de personas, en el asesinato de seres humanos. Dice Miqueas: presten atención a esto, jefes de la casa de Jacob, gobernantes de la casa de Israel. Ustedes aborrecen el derecho y tuercen todo lo que es recto. Sión ha sido edificada con sangre y Jerusalén sobre la injusticia. Oiga, Jerusalén, edificada con sangre, dice Miqueas en el capítulo 2, y Jerusalén ha sido edificada con sangre y sobre la injusticia, solo a cambio de soborno. Oiga la denuncia que hace el Señor allí. Solo a cambio de soborno sus jefes imparten justicia, solo a cambio de salario. Sus sacerdotes dan una enseñanza solo a cambio de dinero. Sus profetas anuncian presagios y todavía se apoyan en el Señor para decir: ¿acaso el Señor no habita entre nosotros? ¿No nos sobrevendrá ningún mal? En el capítulo 3, corrijo, dije hace un momento el 2, es el capítulo 3, versículo del 9 al 11, es como un resumen de los discursos precedentes. El profeta se dirige a todos los grupos sociales, a los que ha venido reprendiendo. Todos ellos son culpables de la situación actual del pueblo de Israel, y en consecuencia vendrá el castigo, la destrucción para el territorio, para la ciudad de Jerusalén y para el mismo templo. Este anuncio será citado en Jeremías 26:18 y sirve para salvar la vida del profeta, declarado reo de muerte por haber predicado anunciando la injusticia, o mejor, anunciando la ruina de Jerusalén y de su templo, que de hecho el templo fue destruido, como lo anunció el profeta Miqueas y otros profetas en la palabra del Señor. Se dirige entonces a los grupos sociales, a los que han venido reprendiendo. Todos ellos son culpables de la situación actual del pueblo, la pobreza del pueblo de hoy. También a los que somos dirigentes, a los dirigentes políticos y sociales, el profeta está enrostrando, reclamando que debido a haber edificado sobre sangre, hoy podríamos hablar de la corrupción, la injusticia con el más necesitado y el que menos cuenta ante los ojos de la sociedad, sobre ellos muchas veces escalan otras personas. Vamos a pasar
al capítulo 5. Este capítulo 5 tiene el tema de la paz. Y tú, Belén de Éfrata, eres insignificante entre los clanes de Judá, pero de ti surgirá para mí quien gobierne en Israel. Sus orígenes se remontarán al pasado, a los tiempos antiguos. Por eso el Señor los entregará hasta el momento que dé a luz la mujer que está embarazada, y que regresen sus otros hermanos para unirse a los demás israelitas. Y tú, Belén de Éfrata, el Señor tiene allí una promesa de restauración. Esa promesa de restauración también se puede entender como una promesa, la unificación del pueblo de Dios y la reunión de los dispersos se realizará bajo el gobierno del Mesías. El profeta levanta los ojos hacia Belén, la ciudad donde nació David, porque allí se originó la dinastía a la que se ha prometido el reino eterno y universal. El Evangelio de Mateo, por ejemplo, asocia este texto con el nacimiento de Jesús. Es decir, el nacimiento de Jesús propicia una nueva vida en las personas, una restauración del pueblo. Dios, que ha visto a su pueblo, lo ve sufrir y viene para restaurar en medio de nosotros la esperanza de un mundo mejor. Paso ahora al versículo 11 del capítulo 5 del profeta Miqueas. Les recuerdo que el profeta es el que anuncia y denuncia, pero antes ha tenido una experiencia profunda de Dios. Y aquí, por ejemplo, hay una denuncia y un decir, un orientar, un enseñar qué le ocurre al que comete o a la brujería y a la hechicería. Dice el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículos 11 especialmente. Estemos atentos. Que enseña sobre lo que le ocurre a los que hacen brujería y hechicería. Hagamos consciente este tema que nos propone hermosamente el profeta Miqueas, máxime que también hoy existen brujos y hechiceros y personas ingenuas, personas mal formadas en la fe, personas, algunas de ellas ignorantes, personas que desafortunadamente caen en el desespero, y el desespero los lleva muchas veces a consultar espiritistas, duendes, brujos, hechiceros. Todo esto es un error enorme, no es bendición. Quien deja a Dios para irse a buscar otras cosas, los diferentes interrogantes de la vida: ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Qué debo hacer y ser? ¿Qué me cabe esperar? ¿Qué hay después de esta vida?
Solo estos interrogantes los solucionaremos a la luz de Cristo resucitado. El Papa San Juan Pablo II dice hermosamente: el misterio del hombre se descubre a la luz de Cristo resucitado. Lamento mucho, es para mí un dolor muy grande y me da mucha indignidad cuando una persona llega diciendo: Padre, ayúdame, he buscado la iglesia, pero antes una amiga, un amigo me dijo que fuera donde no sé qué brujo, a Río Negro, o al Marinilla, o a la Unión, a otros lugares, o aquí en el mismo pueblo del santuario. Y la persona, por su angustia, no se ha dado cuenta que las respuestas del ser humano, las más difíciles, los problemas que causan más estupor en el ser humano, se debe encontrar la respuesta no en la brujería ni en la hechicería, porque esto sería un pecado gravísimo contra el primer mandamiento. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. El que va a cultos satánicos, a brujería, a duendería, el que practica la magia, el que cae en la hechicería, en la idolatría, está cometiendo un gravísimo pecado, un pecado mortal que va en contra del primer mandamiento. Textualmente, ¿qué dice el profeta Miqueas al respecto? Exterminaré tus prácticas de brujería y haré desaparecer a tus hechiceros. Exterminaré tus prácticas de brujería y haré desaparecer a tus hechiceros. Un problema, una dificultad, no se dejen engañar, busquen el sacerdote. Que pareciera que las cosas no se solucionan. Lo que no soluciona Dios, no lo soluciona nadie. Y hay cosas que las pueden solucionar los hombres, inspirados por el espíritu del mal, pero ojo, luego le manda el cobro de factura, luego le manda factura, le cobra factura. El demonio también hace, entre comillas, milagros. Frente a un caso desesperado de una persona, a veces, si no tenemos la actitud adecuada y buscamos doctrinas llamativas y extrañas o este tipo de personas antes mencionadas, hay una ayuda del demonio y pareciera que todo está bien, pero más tarde tendremos terribles consecuencias al respecto. Pasemos al capítulo 6, denuncias y amenazas. El capítulo 6 está denunciando especialmente las balanzas fraudulentas, Pero antes quería mirar un comentario que tiene la Biblia sobre la brujería y la hechicería, sobre todo en estos versículos que les acabé de leer. Dice: para preparar el establecimiento del reino de Dios, será necesario que antes desaparezcan todos los vestigios de la guerra y del paganismo, con el que los seres humanos habían quedado esclavizados por los más poderosos y por prácticas que los ponían por debajo de las demás criaturas.
Ahora sí, avanzo en el tema de denuncias y amenazas en el capítulo 6. Menciono una por el momento. He de legitimar, lo dice Dios a través del profeta Miqueas, balanzas fraudulentas y bolsas de pesas adulteradas. Balanzas fraudulentas. Con mucha frecuencia vemos en las noticias, en determinados centros comerciales o comercio en general, vemos que muchas personas tienen un negocio, alteran la pesa, alteran la balanza y engañan a la gente. Dame 2 kilos de frijoles, dame 2 kilos de sal, 2 kilos de arroz. Y seguramente si hacemos el ejercicio, nos llevaríamos la sorpresa en más de un negocio que nos han engañado en gramos, en décimas. Y vea lo que dice la palabra del Señor. 6 del profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 11. He de legitimar balanzas fraudulentas y bolsas de pesas adulteradas. Los hombres ricos de la ciudad están llenos de violencia. Sus habitantes hablan falsamente y solo hay lenguas traiciones en sus bocas. Gravísimo esto. En la serie de denuncias son señalados los principales responsables. ¿Y quiénes son? Los ricos y los comerciantes, los príncipes y los jueces. En medio de la gran confusión que reina en la ciudad, a quien es fiel solo le queda esperar, porque tiene la seguridad de que Dios lo escuchará. Vamos llegando al final de este tema y así sabemos, tenemos el libro del profeta Miqueas, profeta que nos ha mostrado cómo se indigna Dios con la injusticia, con la hechicería, con la brujería, el construir edificios, construir la vida, las riquezas sobre la explotación de los demás. Gravísimo todo esto, que el Señor les acompañe, les bendiga, les proteja. No olvidemos que el profeta también tiene una luz de esperanza y habla de la restauración futura. Miqueas concluye con una mirada hacia el futuro, llena de esperanza. Israel se dirige a las naciones enemigas que se habían alejado por su caída, para anunciarlas que ahora serán ellas las que recibirán el castigo. En el final de los tiempos será necesario ampliar los muros de Jerusalén, porque tendrán que incluir a todos los pueblos. La comunidad implora que el Señor se muestre con su pueblo como un pastor con su rebaño. El cambio de situación no se deberá a los méritos de Israel, sino a la bondad y compasión del Señor, el único que perdona los pecados. Ahí tenemos el profeta Miqueas. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quien no se ha suscrito al canal Misión Pura Vida lo puede hacer en este momento.